Mis amados hermanos, qué bueno poder estar juntos una vez más. Que Dios les bendiga. Y si usted es primera vez que nos está acompañando, nos está viendo, que Dios le bendiga en su casa, en su hogar o donde usted se encuentre. Esta es una preciosa oportunidad para poder compartir acerca del amor de Dios, para poder conocer de su palabra. Y bueno, ya hemos pasado varias semanas juntos, hemos compartido varios temas, hemos hablado de diferentes tópicos en nuestros servicios virtuales y en nuestros mensajes que estamos transmitiendo. Y hoy voy a comenzar una serie nueva. Estamos hablando ahora acerca de la santidad. Aunque es un tema común, muchas veces no nos gusta escuchar acerca de la santidad porque es más agradable para el oído escuchar Dios va a estar con nosotros. Es más bonito que le digan a uno la promesa de Dios se va a cumplir y vas a ver tus sueños cumplidos, vas a alcanzar tus metas, Dios te llevará a otro nivel, vas a volar como las águilas, pero cuando hablamos de sometimiento, de santidad, de obedecer los preceptos, como que ahí cuesta un poquito. Algunos se preguntará, bueno, y entonces, ¿cómo es este asunto de la santidad? Vamos a ver un poco en esta ocasión acerca de la santidad. Yo quisiera invitarle que me acompañe allí en su Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, y este es un tema muy conocido, porque Pedro nos habla acerca de aprender a vivir sometidos al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer del versículo 13 en adelante. El apóstol Pedro habla acerca de vivir en el sufrimiento, de aprender a llevar el sufrimiento en esta carta de Primera de Pedro capítulo 1, pero específicamente, de los versículos 13 al 21, donde vamos a estar hablando hoy como el primer mensaje de la serie de la santidad. Vamos a encontrar algunas cosas que nos pueden servir para nuestra vida. Yo le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Si no tiene su Biblia, escuche lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios santo y que tú esperas que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Yo te ruego que tu palabra hable a nuestra vida, Señor, que hables al corazón de cada una de las personas que está viendo este video y escuchando, Señor, este mensaje. Que, Señor, tu palabra haga efecto en nuestro corazón y nos permita buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hay una expresión en la Biblia que dice que el juicio comienza por la casa, y el asunto para nosotros en esta ocasión es que a veces estamos viendo la vida demasiado fácil o estamos viendo las circunstancias que ocurren alrededor de nosotros y a veces hay cosas que nos preocupan, vemos la situación mundial y decimos esto está preocupante, pero no estamos haciendo nada por nosotros buscar el rostro de Dios de una manera más intensa. Si Dios estuviera trayendo un juicio a la tierra, ¿no le parece a usted lógico que debería comenzar por la casa? Y eso es lo que dice la palabra. Cuando va el Señor a traer tribulación, cuando va a traer angustia, cuando va a traer juicio, cuando va a filtrar la actitud o el actuar o el caminar del ser humano, va a comenzar no con los de afuera, va a comenzar con la casa. Y en este sentido, aplicamos ese pasaje al decir, el juicio comienza por la casa. Mucha gente se alarma por la situación mundial que se está viviendo en este tiempo, pero yo quiero recordarle,
para nosotros, para la iglesia hay un propósito e independientemente de cómo las circunstancias se dan y de las situaciones que vienen al mundo y los grandes eventos que ocurren sobre la tierra, muchas personas empiezan a encontrarle propósitos, empiezan a encontrar quién comenzó esta situación, cuál es la razón de hacerlo, por qué lo están haciendo, pero en el caso de nosotros como iglesia, básicamente hay un solo propósito y el propósito es sencillo de entender. El propósito es necesario que nosotros como iglesia nos acerquemos a Dios. Es necesario que nosotros como iglesia, por decirlo así, dejemos de estarnos la llevando tan suave y comencemos a adorar a Dios genuinamente. Y conforme avance el mensaje, puede ser que alguno se preguntará, bueno, ¿y este pastor será tan santo que él está viviendo todo lo que está hablando? Y yo quiero aclararle de antemano, primero hablar es fácil. Pero vivir las cosas y llevar una vida de santidad es una cuestión difícil. Y antes de predicar yo este mensaje he estado orando y me lo he estado predicando a mí mismo. Y yo quiero decirle que todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la misma barca, todos vamos en el mismo camino. Y cuando se trata de la vida de santidad, todos nosotros somos pecadores. Y si hay que contarlo, yo voy a la cabeza junto con usted o con otros. Pero yo quiero decirle a usted, el tema de la santidad es importante para la iglesia hoy más que nunca. Porque nunca antes en la historia la iglesia ha sido tan quizá relevante y a la vez ha tenido tanta oportunidad de compartir a Cristo como hoy, que tenemos las redes sociales, que tenemos los medios de comunicación, que tenemos el Internet, que tenemos la posibilidad de hacer llegar el mensaje. Hoy más que nunca el mundo necesita de Cristo, pero necesita también de un testimonio de santidad, de una vida que busque, que honre, que agrade al Señor en todo su camino, en todos sus días, en todos sus actos, en todos sus pensamientos. Por eso es importante, el juicio comienza por la casa y comienza por nosotros. ¿Están listos? Bueno, hemos leído aquí en Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 21 que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios espera de nosotros que seamos santos. Ahora, ¿de dónde viene todo este concepto y cómo podemos definir la santidad? Vamos a tener quizá una serie de 2 o 3 mensajes para cubrir este tema. Sin embargo, vamos a comenzar diciendo que para los seres humanos muchas veces es difícil siquiera comprender y poder definir el tema de la santidad. Muchas veces los cristianos en la iglesia, y este mensaje en particular es para nosotros que somos creyentes, que ya tenemos a Cristo en el corazón. Si usted nunca ha recibido a Cristo, tal vez hoy es la oportunidad y yo le invito a que en su corazón usted tome la decisión, en su mente tome la decisión de aceptar el regalo de Dios de salvación. Sin embargo, para los que somos ya creyentes, yo quiero hablar en esta ocasión y decirle a usted, mi amado hermano, y me estoy predicando una vez más a mí mismo, nosotros debemos buscar agradar al Señor en todos nuestros caminos. Cuando hablamos de santidad y la definición del término, no es una situación sencilla. La iglesia cristiana define el término santo como apartado, pero eso le queda muy corto, no es simplemente que está apartado o separado simple y sencillamente es como que fuera un corte cuando leemos la palabra original de santidad, tanto en el hebreo en el Antiguo Testamento como en el griego en el Nuevo Testamento, pareciera que está hablando de un corte por la parte de arriba, es decir, la parte de arriba está tan apartada de la parte de abajo que no pueden ser compatibles porque son muy distintas. Aquí entonces el término cuando algo es puro, cuando algo es completamente justo, cuando algo es completamente impecable, estamos hablando de Dios. A Dios sí le queda el término de ser santo, y yo no sé a usted, pero a mí no me queda. La única forma en la que me queda es a través del sacrificio de Cristo, que dice Romanos que el Señor nos ha justificado delante de Dios. Amén. Cuando Dios nos justifica, venimos entonces a tomar la posición de ser santos. Martín Lutero escribió una frase en latín que decía simul, ¿verdad? Como simultáneo o simultáneamente, simul, ¿verdad? Sanctus et peccator. O simul justus et peccator, que quiere decir al mismo tiempo soy justo, pero sigo siendo pecador. Y no podemos decir nosotros que nosotros somos justos en todos nuestros caminos. Por la sangre de Cristo somos santos, pero seguimos todos los días siendo
contaminados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros continuamos viviendo muchas veces en una vida en la que no queremos cambiar. Y las personas ven a la iglesia y muchos se burlan de la iglesia, y yo quiero decirle, nos lo tenemos bien merecido, porque el testimonio no lo ha dado Dios, el testimonio lo damos nosotros en nuestro caminar diario. Se supone que nosotros conocemos al Señor, acerquémonos al Señor. ¿Dice usted amén? Bien. ¿Dónde comienza este tema de santidad? ¿Será que comienza cuando Dios apartó al pueblo de Israel y les dijo, os haré una nación santa, una nación de sacerdotes para Dios? No, comienza desde Edén. Porque en Edén Dios le dice a Adán y a Eva que ellos deben sojuzgar la tierra y les da las instrucciones. Usted puede leerlo en los primeros 3 capítulos de Génesis. Sin embargo, ahí nosotros lo que encontramos es que ellos debían reflejar el carácter de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde ahí el hombre tiene una tarea y una función de cumplir con reflejar ese carácter de Dios, lo cual se corrompe al entrar el pecado al mundo. Pero cuando Cristo viene y rescata nuestra vida y nos da salvación, nuevamente se abre esa oportunidad de nosotros reflejar el carácter santo y puro de nuestro Dios y reflejar la justicia de Dios. Todo aquel que hace justicia pertenece a Dios, dice la Biblia. Jesús dice, todo aquel que me ama, mi palabra guardará. Nosotros somos llamados a ser ejemplo a través de nuestra vida. El problema es que lo hacemos tan sencillo que lo exteriorizamos y lo ponemos solo a través de la vestimenta o solo a través de un comportamiento externo, pero no ha cambiado nada por dentro. Cuando cambiamos por dentro, entonces se deja ver por fuera. De nada sirve que maquillemos, como decía Jesús, el sepulcro por fuera y esté la podredumbre por dentro. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, están pintados con pintura blanca o como en nuestros países están pintados con cal por fuera, pero por dentro sigue la pudrición. Ahora, el asunto aquí para nosotros como creyentes es qué estamos haciendo nosotros para acercarnos a Dios. ¿Será que estamos maquillando la cosa o genuinamente anhelamos buscar a Dios? En este tiempo de grandes eventos sobre la tierra, de pandemias, de situaciones difíciles que pasa el mundo, es un momento en el que nosotros como creyentes debemos provocar el avivamiento, pero eso no va a venir si usted y yo no doblamos rodillas y no intencionalmente buscamos acercarnos al Señor. No nos gusta a nosotros el conflicto de obedecer a Dios. Hay una palabra que dice en el Salmo 119, 16, el salmista dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esa primera expresión en el versículo 16 del Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos. Alguien podría preguntarse qué significa eso. Significa que me voy a deleitar en conocer a Dios y querer agradarle. Parece que hay un conflicto dentro de nosotros en que no nos gusta obedecer a Dios y por eso no gozamos de Dios. No gozamos de las bendiciones de Dios. No gozamos de la paz de Dios. No tenemos dentro de nosotros la confianza y la seguridad y la certeza de que pase lo que pase, lo mejor va a ser lo que viene de Dios. Y tendemos entonces a confundir dos palabras que significan dos cosas totalmente distintas. Tendemos a confundir placer con felicidad. El placer es una cosa momentánea que puede ser buena o puede ser mala, pero la felicidad es una cosa que solamente proviene de Dios. Y en ese sentido, yo quiero decirle, nosotros no podemos pretender ser felices si no tenemos realmente a Dios en nuestra vida, porque solamente Dios puede dar esa paz que nadie puede dar y nos puede permitir ser felices como nadie más. Precisamente esa es la razón de la santidad. Dios espera que nosotros estemos cerca de Él. Bueno, lo que hemos dicho hasta el momento ha sido importante, pero es importante que escuchemos lo que viene ahora. La santidad, entonces, en primer lugar, es un asunto personal. La santidad es un llamado a soportar el sufrimiento, pero seamos honestos, lo que sufrimos hoy es la comodidad y la comezón de oír cosas que nos motiven.
Para mí es más bonito que venga alguien y me diga, dice el Señor que el otro año vas a tener un carro, vas a tener una casa, vas a tener... Y todo eso suena muy bonito. Y yo no estoy criticando a nadie acá, pero sí es importante hacer notar un aspecto bíblico. Volver a la palabra, volver a la Biblia. Cuando usted y yo estudiamos absolutamente a todos los profetas del Antiguo Testamento, absolutamente todos ellos en sus profecías vienen a dar una sentencia a la nación hebrea y les dice, si ustedes no cambian, dice el Señor, les va a pasar esto, esto, esto y esto. Y entonces la segunda parte es, mas si oyeren la voz de Dios, entonces Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro y les va a bendecir. Pero pareciera que a algunas personas en nuestro tiempo, por no decir algunos profetas, se les olvida la primera parte y van a las iglesias y llegan y dicen solamente la segunda parte. Dice el Señor que te va a ir bien. Y claro, a mí me gusta oír que me digan cosas bonitas. Yo no quiero oír que me digan cosas que me van a obligar a yo someterme a Dios o a dejar placeres, hábitos o cosas que no me agradan. Pero eso es lo que dice la Biblia. Que seamos santos porque nuestro Dios es santo. Entonces, no estamos nosotros sufriendo. Pedro escribe esto más o menos en la década del 60, del primer siglo, en el año 64 a 67. Y le está escribiendo la carta a un grupo de oyentes que van a ser personas perseguidas. Ya Nerón está por ahí reprimiendo algunas comunidades y está llegando a ellos la posibilidad de ser avergonzados, de ser martirizados. Pero la gente se comienza a burlar de ellos por creer en Jesucristo y empieza el proceso de persecución que usted y yo no estamos viviendo en este tiempo, pero sí estamos viviendo nosotros otra especie de sufrimiento, y el sufrimiento es que nos gusta oír cosas bonitas. Estamos sufriendo esa comezón de oído, estamos queriendo que nos motiven. Vamos a ser honestos. Hay muchos mejores motivadores y coaches y gente que le levanta el ánimo a uno fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Pero con todo respeto a las personas que se dedican a eso, yo prefiero buscar al Señor que ser un payaso. Y vamos a ser sinceros. Para que me motiven, hay mejores motivadores en las empresas, en los lugares de negocios, en los lugares de psicología. Pero si yo realmente quiero agradar al Señor, el Señor lo que me está diciendo es, someteos con vuestro entendimiento, sed santos porque yo soy santo. Punto. ¿Qué otra cosa estamos sufriendo? Bueno, estamos desafortunadamente ensuciando la gracia debido a nuestra pecaminosidad. Y voy a explicar eso un poquito. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir eso? El problema no es que nosotros no somos perfectos. El problema es que nos gusta seguir pecando. Y aquí va el asunto. La frase que decía Martín Lutero, al mismo tiempo justo y pecador. Nosotros no somos justos por nosotros mismos, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Y en esa transacción legal, como dice R.C. Sproul, Dios nos hace a nosotros justos, pero no porque nosotros seamos capaces. Es como una transacción donde a usted le depositan a su cuenta una gran cantidad de dinero. Ahora usted es el dueño, pero no lo merecía, no lo tenía, no trabajó por eso como una herencia. De esa misma manera, Jesucristo viene y compra nuestra salvación y nos hace aceptables a Dios. Pero hay una segunda parte y es la comunión con Dios y es la búsqueda de Dios y es el sometimiento a la palabra de Dios. En este tiempo extraordinario que hemos estado viviendo con este tema del coronavirus, mucha gente habla de todo, pero no hablamos de santidad. Es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de que nosotros restauremos nuestra comunión con Dios. Es tiempo de que usted y yo busquemos de rodillas al Señor, oremos, pidamos perdón y busquemos agradarle en todo nuestro caminar. Si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, entonces no tiene sentido todo esto que está pasando. Porque si hay una llamada de atención a la iglesia, es que nos acerquemos a Dios. ¿De qué otra manera vamos a dar testimonio si no buscamos al Señor? ¿De qué otra manera Dios va a hacer milagros si usted y yo no oramos? ¿De qué otra manera se va a mover el Espíritu de Dios haciendo cosas grandes, como muchos dicen, si usted y yo seguimos viviendo en la misma suciedad? Bien, hemos hablado
de un poquito de la definición de la santidad y hemos hablado de qué problemas estamos viviendo. Ahora, número uno, estamos nosotros sufriendo ante la presión del mundo. Es más fácil vivir cómodos con la carne. Y aquí no vamos a señalar a nadie porque simplemente, como dijo alguien, no juzgues a alguien simplemente porque peca diferente a ti. Todos nosotros seguimos siendo pecadores. Algunas personas tienen problemas con las drogas, otros con el alcohol, otros con el tabaco, otros con el sexo, la pornografía, otros con la codicia, otros con el chisme, otros con la pereza. De cualquier manera, todos tenemos cosas por las cuales no estamos agradando a Dios. Muchas veces la codicia es un mal que habita en la humanidad y es tan grande, pero no escuchamos muchos mensajes acerca de eso porque es más bonito que nos digan, el Señor ha dicho que este es tu año. Bueno, yo quisiera escuchar a esos profetas que dijeron a principio de año que este era el año. Vamos a ver cómo ya vamos llegando a medio año y parece que no es el año de muchos por lo visto. Yo quiero decirle lo que sí dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Gloria a Dios. Es importante que nosotros veamos que estamos ante la presión del mundo a vivir cómodos con la carne, oír lo que nos gusta, creer lo que nos conviene, porque esa es la otra parte. Dice, bueno, este mensaje que este pastor está hablando es un mensaje para hace 60 años, hoy queremos oír otra cosa. Óigame, la iglesia no es un restaurante. Aquí no se trata de customer service, aquí se trata de que usted y yo seamos agradecidos con el Dios que nos ha salvado. Que usted y yo seamos personas obedientes con el Dios que ha sido fiel con nosotros. Nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que luchamos contra el mundo porque nos gusta vivir cómodos en la carne, porque nos gusta oír lo que es agradable, porque nos gusta creer lo que nos conviene, porque nos gusta pensar en lo fácil. Bueno, ya Dios me salvó, entonces yo voy a vivir como se me da la gana. Y como decía hace un momento, estamos ensuciando la gracia, estamos embarrando esa gracia de Dios de todos nuestros pecados. En otras palabras, el vivir ante la presión del mundo lo que nos está empujando es a seguir pecando. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Si usted lee los capítulos 5 al 9 de Mateo, Jesucristo le explica a sus discípulos lo que el teólogo Bonhoeffer escribió como el precio del seguimiento. El precio de la gracia es el seguimiento, el costo del discipulado, de aprender a seguir a Jesús. Ahora, en segundo lugar, nosotros tenemos una lucha, un sufrimiento contra nuestra propia debilidad. Porque la santidad trae sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que someterse, y es lo que le hablaba de Mateo del 5 al 9. Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Yo en ningún lugar encuentro que diga, el que quiera seguirme, crea que recibirá todo lo que su boca declare y le va a pasar. Eso no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Iglesia, ya estuvo bueno de estar oyendo cositas bonitas y cositas que endulzan el oído y me hacen sentir bien. Es tiempo de doblar las rodillas y buscar a Dios genuinamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo empezamos a interceder por los vecinos que están alrededor de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un hospital a orar por los necesitados? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros sometimos nuestra vida internamente y dejamos que el Señor obre en nuestra vida para que realmente haya una transformación interna? Ese es el tiempo de ahora. Si usted quiere que yo le dé una palabra del Señor, aquí va. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Espero que usted pueda decir amén allá en su casa y no se enoje conmigo, porque solamente estoy compartiendo con usted lo que la palabra del Señor dice. Bueno, estamos nosotros luchando ante nuestra propia debilidad. Estamos nosotros luchando porque la santidad trae sufrimiento, el sometimiento cuesta, buscar a Dios en medio de la comodidad cuesta. Es interesante que hay personas que por el trabajo no iban a la iglesia. Los que ahora estamos en cuarentena, pues resulta que tampoco vienen al servicio virtual porque no tienen tiempo, pero no sé qué están haciendo porque están encerrados. Es importante nosotros
recordar que nuestro sometimiento es algo en lo que Dios no nos va a obligar. Dios puede llamar nuestra atención, pero Él va a respetar la individualidad del ser humano, va a respetar nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, y Dios está diciendo, estoy esperando que tú vengas, que tú te sometas, y nos cuesta porque nos gusta vivir cómodos. Tomar la cruz significa someterse a Dios y sus preceptos. Primero, en la mente. Si usted me acompaña al versículo que leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Y vamos a comenzar, vamos a leer un poquito el versículo 13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, apretemos la mente y comencemos nosotros a trabajar en nuestra mente. R.C. Sproul dice, la única manera de nosotros realmente vivir en santidad es una profunda educación cristiana, es tener realmente una búsqueda intensa de Dios, y para eso yo me tengo que obligar a aprender de Dios. Con todo respeto, en vez de estar declarando, decretando y proclamando, es tiempo de yo aprender qué dice Dios acerca de mí y acerca de Él en su palabra. En primer lugar, habla de Él, de su carácter, de quién es Él y qué es lo que Él agrada y qué es lo que Él requiere de nosotros. Y en segundo lugar, habla de nosotros. Y por ejemplo, en primera de Pedro 1:13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Lo contrario de alguien ebrio que no tiene control, que no tiene templanza, que no tiene balance en su vida. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá, no mañana, no en un año, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué está trasladando el apóstol Pedro ahí? Que nuestra mejor vida no es ahora, como alguien escribió un libro por ahí. Nuestra mejor vida es cuando estemos en la presencia de Dios, cuando se manifieste la gracia de Dios. Por supuesto que Dios bendice en esta tierra a sus hijos, pero va a ser resultado de su soberanía y de su voluntad, y va a ser resultado de nuestro sometimiento genuino. Lo otro puede ser un esfuerzo personal o cualquier cosa maquillada de santidad, pero no es santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye lo externo, pero antes de lo externo, lo interno. Y lo interno es lo que más cuesta cambiar, porque solo yo sé lo que pasa en mi mente cuando nadie ve. Solo usted sabe lo que pasa en su mente y en su corazón cuando nadie le ve. Y ahí es donde el llamado de Dios en esta ocasión es, iglesia, seamos santos porque nuestro Dios es santo. En tercer lugar, yo quiero darle una noticia. Adivinen cuál es. En tercer lugar, dice que seremos juzgados. Y esa parte a mucha gente no le gusta escuchar. Quisiera invitarle que vaya conmigo al libro de Santiago, que está un poquitito adelante de Pedro, perdón, atrás de Pedro, un libro antes de Pedro. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Voy a leer de los versículos 5 al 10 de Santiago 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay un proceso dentro de la santidad por medio del cual usted y yo necesitamos acercarnos a Dios y ser conscientes que tal vez nos la hemos estado llevando muy suave y no nos hemos esforzado por regar la plantita del amor de Dios en nuestra vida. Los que les gustan las plantas, yo no soy muy bueno con las plantas, pero hay personas que le encantan las plantas y las riegan, las cuidan. Y usted sabe que tiene que mantenerla, que tiene que cuidarla, que tiene que podarla, que tiene que
ponerle diferentes cosas para que la planta crezca. ¿Cuándo fue la última vez que le echamos agua a la planta del amor entre Dios y yo? ¿Cuándo fue la última vez que podamos esa planta? Y hablando de podar, yo quiero recordarle, en el libro de Habacuc, el profeta, cuando ya va a terminar el libro, dice, le hace una canción a Dios y le dice: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no produzca fruto la higuera, yo te voy a buscar. Esa es la actitud de santidad. Pero a veces estamos buscando solo el fruto. Yo quiero ponerle el otro lado de esa imagen. Cuando Jesús está con sus discípulos en el Nuevo Testamento, dice que van caminando y hay una higuera que no tenía fruto y la maldijo y se secó. Cuando pasaron otra vez por ahí, uno de los discípulos le dice: Señor, mira, la higuera se secó, porque Jesús la maldijo. Y él les habla a sus discípulos y les dice: ¿saben qué pasa con el que no da fruto? Lo cortan y lo echan en el fuego y arden. Adivine de qué se trata eso. En otra ocasión, está hablando Jesús con sus discípulos y les dice: había un viñador y tenía una viña y tenía una planta y la planta no daba fruto y la iba a cortar y la iba a tirar al fuego, pero vino uno de sus trabajadores y le dijo: Señor, espera, deja que la pode y la abone y la cuide, tal vez da fruto. Si después no da fruto, entonces tú puedes hacer lo que quieras con ello. Yo quiero decirles, cuando Dios trae eventos a la vida de nosotros o a la tierra, llama la atención de la iglesia. No nos gusta ser podados, pero es mejor ser podado. Los que saben de agricultura saben que una planta, cuando se corta, crece mejor. Cuando se le cortan las ramas, se hace un trimming, las ramas crecen. La planta se fortalece, crece de mejor manera. Pero ser podado es mejor que ser cortado, porque cuando los cortan, los echan en el fuego y arden. Dice la Biblia que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus seguidores. Pero aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, no crea que se la va a llevar suave, sino que simple y sencillamente dice que seremos podados y vamos a pasar por momentos de tribulación, y la tribulación no nos gusta. Pero es mejor que nosotros, que usted y yo nos sometamos a una tribulación momentánea, como dice Pablo, por medio de la cual usted y yo nos sometamos al Espíritu Santo y sometamos nuestra vida en santidad y ya dejemos por un lado esas cosas que nos atraen tanto hacia el pecado y busquemos el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque eso es mejor a que nos corten y nos metan al fuego. Porque Dios va a juzgarnos en la medida en la que nosotros buscamos agradar su nombre y la obra que hicimos para Él como agradecimiento por la salvación. Y aquí no estoy hablando de que la salvación se pierda. Aquí estoy hablando de que en nuestra comunión diaria, en nuestra relación con Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros por agradar a aquel que, como dice Pablo, nos tomó por soldados? Pero pareciera que estamos en este ejército y por rato nos pasamos al otro y ya no se sabe de cuál de los dos somos. Iglesia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahí mismo en Santiago capítulo 4, un poquito adelante en el versículo 17, Santiago es bien claro y dice en el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Podría usted decir amén? ¿Quiere una palabra del Señor? Yo quiero soltarle una palabra de Dios en este momento. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recíbalo en el nombre de Cristo. Es importante que usted y yo recordemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero nosotros no podemos andar diciendo que somos creyentes, fieles seguidores del Señor, cuando no conocemos su palabra. Su palabra dice que seamos santos. Su palabra dice que nos acerquemos a Dios. Su palabra dice que seremos podados para que podamos crecer. Su palabra dice que en el sometimiento hay sufrimiento, que el sufrimiento es necesario para agradar a Cristo. Ese sufrimiento es un sufrimiento espiritual, es un sufrimiento de alguna manera moral, mental, porque necesitamos ir en contra de lo que dice el mundo. Y la próxima semana vamos a hablar de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice que el Señor espera que cambiemos nuestra mente, que si el mundo va para allá, nosotros vayamos para allá, porque usted y yo no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo.
Somos comprados con la sangre de Cristo, somos nueva criatura. Por lo tanto, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En conclusión, ya para terminar, déjeme decirle lo que dice Mateo 10:22. Está Jesús hablando y en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera: ¿recibe usted esta palabra? Te voy a soltar una palabra más en el nombre de Jesús. Esta es una palabra que Jesús dijo y espero que usted la reciba en esta hora, iglesia. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recíbalo en el nombre de Cristo. En conclusión, la iglesia debe perseverar, debe orar y debe obedecer. Hay una gran diferencia, dijimos, entre placer y felicidad. Seguimos siendo pecadores, pero hemos sido justos y simultáneamente estamos en ese barco. Nuestra tarea es agradar a aquel que nos tomó por soldados. Nuestra tarea es mostrarle a Dios el agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros, no para ganarnos el cielo, no para ganar la salvación. Cristo ya nos salvó por su gracia y misericordia, pero es importante que usted y yo busquemos al Señor en nuestros caminos, porque entonces podemos orar y decir: Señor, te ruego que detengas esta pandemia, y vamos a estar en la voluntad de Dios y Dios lo va a hacer. Porque entonces vamos a orar confiando en su soberanía y en su voluntad y Dios va a actuar a nuestro favor. Porque entonces vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y cuando nos diga no, vamos a estar en paz sabiendo que Dios es soberano y que Dios es fiel. Y cuando nos diga sí, simple y sencillamente vamos a tener la certeza de saber que lo que Dios conteste es lo que Dios quería contestar. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón y que sea una manera de reflexionar y nosotros buscar el rostro de Dios genuinamente. De ya no estar pintando de blanco el panteón, el sepulcro, no. De limpiar lo que está dentro. De dejar que Dios se manifieste diariamente en nuestra vida. La próxima semana o el próximo mensaje vamos a continuar hablando de la santidad y yo quiero invitarle, si a usted le gustó este mensaje, quiero invitarle a que se suscriba a nuestro canal, quiero invitarle a que ore por nosotros, quiero invitarle a que comparta esto con sus amigos. ¿Cuál es la razón? Que Cristo sea predicado, que la palabra de Dios sea predicada como debe ser y que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos en nuestra vida. Antes de terminar, permítame orar por usted. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, porque tú has sido bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Señor, qué agradable es estar en tu presencia. Como decía el salmista, Señor, en tus mandamientos meditaré, me regocijaré en tus estatutos, Señor. Queremos gozarnos de ser tus ovejas, queremos gozarnos de ser tus seguidores, queremos disfrutar de la posibilidad de agradarte aun cuando el mundo nos menosprecie, porque no queremos seguir sus costumbres, sus hábitos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están viendo este video, que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, pero que aceptemos y cedamos, Señor, nuestra voluntad delante de ti. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima prédica sobre la santidad.